Bueno, la producción de vehículos en México tiene un crecimiento mínimo en el acumulado enero-septiembre, 0.5% ha crecido la producción en estos primeros 9 meses del año, alcanzando una cifra de 2.953.735 vehículos, es decir, 16.000 vehículos más que los que se fabricaron en el año 2017. Hay que recordar que cada año hemos roto nuestros propios récords. Esta es una cifra récord histórica. Durante el mes de septiembre la producción tuvo una caída del menos 1.1%, de acuerdo a INEGI. Las exportaciones vienen creciendo de una manera muy importante. 7.5% creció la exportación de vehículos ligeros de México al mundo, alcanzando una cifra de exportación para el mes de septiembre, es decir, en el acumulado enero-septiembre, de 2.570.700 vehículos. En el mes de septiembre también crecimos 6.8%, alcanzando para el mes pasado 306.003 vehículos, 19.603 más que lo que alcanzamos el mes de septiembre del año pasado. Estados Unidos, no hay duda, sigue siendo nuestro principal destino de exportación. Llamo la atención a la gráfica del lado derecho, en donde ustedes pueden ver que de enero a septiembre el 73.1%, muy similar al año anterior, el 73.1% de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos. Entre Estados Unidos y Canadá suma casi el 81% de nuestra exportación total. Es decir, América del Norte sigue siendo por mucho nuestro principal destino. América Latina es ya el 8.7% de nuestras exportaciones totales y Europa el 7.6% en este año, comparado con el 4.8% que era el año pasado. Si nos vamos a la siguiente gráfica, podemos ver nuestra exportación por país. Las exportaciones por países pueden ver ustedes ahí, pues Estados Unidos la que sigue, por favor, Dani. En enero-septiembre, ahí tienen ustedes 73.1% de participación, con 1.880.000 vehículos exportados a Estados Unidos para los primeros 9 meses del año. Debo indicarles que esta exportación de 1.880.465 incluye pick-ups. Para aquellos que ya están haciendo cuentas, es importante que sepan que este 1.88 incluye pick-ups. Aparece Alemania como nuestro tercer destino, Brasil y Colombia como nuestro cuarto y quinto destinos de exportación. En fin, ahí lo tienen, muy interesante cómo América Latina no deja de posicionarse como destinos importantes para nosotros inmediatamente después de Alemania. De hecho, si sumamos Brasil y Colombia, nuestras exportaciones a Alemania son similares a las que tenemos a esos dos países. De hecho, en el 2018 Alemania es todavía un poco más grande que la suma de ellos dos. La que sigue, por favor.
El mercado de Estados Unidos está creciendo de una manera muy limitada. De hecho, en el mes de septiembre cayó casi un 6% el mercado de Estados Unidos. Enero-septiembre trae 0.3% de crecimiento, es decir, casi está plano el mercado interno. Sin embargo, México, fíjense lo interesante, México enero-septiembre crece 8% en el mercado de Estados Unidos, 8%. Y el mes de septiembre, el mes en el que cae 5.9% el mercado interno de los Estados Unidos, nosotros crecemos casi 15%. Es decir, ganamos una brutal participación en el mercado de Estados Unidos, tal que en septiembre los vehículos mexicanos representan el 16.7% del total de los vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos. Enero-septiembre el número está en 14.6%, es decir, podemos afirmar que 15 de cada 100 vehículos que se venden en Estados Unidos son mexicanos. La balanza comercial, que es un dato que venimos siguiendo mes con mes y siempre con 2 meses de rezago, en este caso las cifras a julio, enero-julio de 2018 contra los últimos 3 años, pueden ver ustedes que en el saldo de los productos automotrices estamos alcanzando a julio 45.600 millones de dólares. Es decir, estamos hoy por hoy 17.6% arriba de lo que estaba la balanza comercial superavitaria de nuestro sector. Les recuerdo que el año pasado alcanzamos un récord histórico en la balanza comercial. El récord nos llevó a casi 71.000 millones de dólares superavitarios, es decir, entre lo que exportamos y lo que importamos, alcanzamos una cifra de 71.000 millones de dólares, poquito menos. Pues este año vamos 17.6% arriba. Es decir, yo puedo afirmar que vamos a estar arriba de los 75.000 millones de dólares superavitarios este año. Y de hecho, si tomara el número de los primeros 7 meses, pues incluso por encima de esa cifra, ya que al aplicar 17.6% de crecimiento a 70.000 millones, pues claramente nos lleva a arriba de los 80.000. No quiero hacer esa aseveración de que se vaya a mantener, pero por lo menos sí puedo afirmar que estaremos arriba de los 75.000 millones cómodamente, de 71.000 que tuvimos el año pasado. Les recuerdo que ese 71 es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Aquí lo podemos ver, el 45.600 que llevamos hasta julio es el resultado, si se van para arriba, de restar las exportaciones de productos automotrices enero-julio 2018, que son 79.378 millones de dólares, menos las importaciones, que son 33.778. Es decir, está creciendo el superávit, está creciendo lo que hacemos en nuestro país, y eso lo podemos ver en las tasas de crecimiento. Y la tasa de crecimiento de la exportación es 12.9, mientras que la tasa de crecimiento de la importación es 7.3. Por eso el resultado es un crecimiento en el superávit. Yo aquí lo dejo. Estoy listo para preguntas que haya de parte de ustedes. De nuevo, haciendo el comentario y la disculpa a Guillermo Rosales por hacer todo el bloque junto. Puede ser una descortesía, pero tengo que salir de la oficina y yo sé
que ustedes tienen preguntas, entonces me voy a permitir hacer todo el bloque junto. Pamela, si puedes, por favor, por acá están levantando la mano también. Con Pamela, por favor. Perdón. Buenos días, Axel Sánchez del Financiero. Nada más preguntarle dos cosas rápidas, doctor. La primera, justamente vemos que las exportaciones a Estados Unidos siguen creciendo a doble dígito, pero las ventas ya no tanto. No sé si prevén que para los siguientes 3 meses pueda haber una reducción en las exportaciones mexicanas hacia el mercado norteamericano. Y segundo, también seguir platicando respecto al nuevo acuerdo de México, Estados Unidos, Canadá. Justamente ya el documento llegó a la Cámara de Senadores y ya está bajo revisión. No sé si la asociación va a participar dentro de las mesas donde se va a revisar el acuerdo precisamente para explicar los beneficios del mismo. Gracias. Bueno, empiezo con la segunda, si te parece. Nosotros estamos listos, si somos llamados, para comentar el resultado del tema automotriz en el nuevo acuerdo. No hemos sido llamados hasta el momento, Axel. ¿Podrán reducir las exportaciones? No tengo ningún elemento para decir que así va a ser. De hecho, si tú ves septiembre crece, dale para uno más, ahí. De hecho, si tú ves aquí, no, dale para adelante, ahí está. Si tú ves septiembre, crece casi 15% la exportación, cuando cae casi 6% el mercado interno de Estados Unidos. Ahora, si tú ves enero-septiembre, es decir, el acumulado, México viene creciendo al 8% en un mercado que está creciendo 0.3. No tengo ninguna razón para decir que México vaya a caer. Me parece que septiembre es un número atípico, muy grande, ¿verdad? Pero no tengo ningún elemento para ofrecerte, Axel, en un sentido o en el otro. Sí, buenos días, Eduardo, Memo, buenos días, Toño Durán. Una pregunta, vemos un ligero crecimiento en el acumulado en la producción, una caída en septiembre. No sé si eso lo atribuyen en un 100% a los problemas de producción de Honda. Y hablando de esta marca, no sé si esperan una pronta recuperación de su producción. Así es, Toño, qué bueno que sacas el tema. Habrá que preguntarle a Honda para que te den la fecha exacta. Yo sé que están terminando las labores, pues, para poder regresar a plena producción luego de la inundación que sufrieron. Me parece que es en este último trimestre, pero no sé exactamente la fecha en la que regresarán a producción en la fábrica de Honda de Celaya. Por otra parte, hay cifras, véanlo ustedes, las marcas me pidieron no mencionar a ninguna, pero están en los cuadros correspondientes, en donde pueden ver que algunas de ellas están en paro técnico, que recuerden que significa cambio de herramental, en algunos casos, o cambio de plataforma. Eso ocurre normalmente, entonces es la explicación que nos han dado. No tengo nada adicional que ofrecer. Buenos días, Anthony Espósito de la agencia Reuters. Le quería consultar el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo ve que podría beneficiar al sector automotriz en México? ¿Y qué cambios cree que tendrían que tomar o implementar, mejor dicho, las empresas acá para hacer frente a las nuevas exigencias que impone el acuerdo? Bueno, lo hemos dicho claramente, este acuerdo impone un reto muy importante para la fabricación de vehículos en América del Norte, para los 3 países. El reto es un reto de integración. Hay que recordar que luego de una transición, que la podemos llamar
de 3 más 2, ¿no? Porque hay 3 años de transición más 2 que se pueden adicionar por marca y por modelo, alcanzará un porcentaje de integración mayor, no solamente ahora en el caso del vehículo, sino también de los componentes esenciales, que en promedio esos componentes esenciales tendrán que alcanzar un 75%, también después de la transición. Los temas de acero, de aluminio, etcétera. Me parece que el reto pues está ahí escrito, es alcanzar una mayor integración en América del Norte para los que están integrados más hacia Europa o más hacia el continente asiático, pues ahí está el reto. El reto es de integración, es de mayor integración en América del Norte. Me parece que este nuevo acuerdo es un delicado, complejísimo equilibrio en el que pues las partes finalmente pudieron ponerse de acuerdo, no necesariamente en lo que cada quien puso en la mesa desde un inicio. Baste recordar cuando Estados Unidos inició la administración diciendo que desaparecería el Telecán y que además de desaparecerlo, impondría aranceles de 30% en el sector automotriz. Así empezamos. Ahora tenemos un nuevo acuerdo, ahora sabemos que tenemos libre comercio garantizado y por supuesto sabemos que pesa sobre el mundo una investigación, la 232, que afecta a las exportaciones que el mundo hace a Estados Unidos en autos y autopartes y que podría derivar en un arancel elevado que afectara al mundo y que, amén de que pudiéramos nosotros pelearlo en la Organización Mundial de Comercio por considerarlo violatorio de los compromisos internacionales de Estados Unidos, pues mientras el arancel que pesa, como está el caso del acero y el aluminio, que viene de una investigación similar, poniendo como excusa la seguridad nacional, pues el caso de México se logró una salvaguarda para que no afecte a la planta productiva nacional y a un crecimiento importante, poco mayor que el 50%. Además, la 232 queda claro que no afecta a las camionetas ligeras, a las pick-ups. Creo que eso pues, es un elemento también importante a considerar, dado lo que pudiera ocurrir como resultado de la 232. Hace un momento estaba comentándole al ingeniero que la liga que proporcionaron para dar a conocer de manera más amplia las exportaciones no abre como tal en la página del INEGI. Usted hace un momento comentaba que hay una cifra récord histórica en la producción. Quiero preguntarle si eso sucede también en la exportación y a cuándo se pretende llegar a finales de este año. A ver, no entendí. Ahí está la exportación, está abierto. Hay 7.5% de crecimiento enero-septiembre. ¿Es histórico? Claro, claro, porque todos los meses hemos crecido más que el año anterior, y el año anterior fue un récord histórico. Entonces, estamos 7.5% arriba de lo que estábamos enero-septiembre 2017. Daniel, corrígeme si no, esto sí está abierto en la página. Sí, no, hay un reporte incluso que prepara INEGI donde viene esta información ya más trabajada. ¿Y por qué dice ella que no lo encuentra? En realidad no estoy seguro si tienes ¿Por qué no lo platican ahorita al final? ¿No? Sí. Puede ser el aparato. ¿Alguna otra pregunta? Si nos pudiera decir para el 2019 ese nuevo acuerdo, ¿qué impactos tendría? Y también la parte interna que está viviendo el país, ¿no? ¿Qué tanto podría verse afectada esta industria? Bueno, yo creo que es importante señalar que nosotros seguimos haciendo un análisis y que como... ¿Dónde anda, oiga?
Ah, no lo vi. Me quedé hablando solo. Me quedé hablando solo, sí. Es muy importante que nosotros seguimos haciendo un análisis, porque el impacto, como yo lo he dicho, al final del día se va a dar empresa por empresa. Es decir, yo no tengo todavía un resultado para mostrarle a nivel industria. Si usted le pregunta a una empresa, dados las nuevas condiciones, cuál esperan que sea el resultado, pues entonces le responderá dados sus planes, etcétera. Ahora, hablando de 2019, es importante que usted sepa que en el 2019 no va a pasar nada. En el 2019 la regla de origen actual es la que va a prevalecer. Incluso si entra en vigor el tratado, vamos a decir, a mediados de año, el propio tratado establece que la regla de origen nueva comenzará a aplicar y, por cierto, con una transición, es decir, no 75% de manera inmediata, empezará a operar la nueva regla el 1 de enero del 2020. O cuando entre en vigor el tratado, lo que ocurra después. Es decir, si entra en vigor el tratado en, vamos a llamarle, julio 2019, pues entonces la regla entrará en vigor el 1 de enero del 2020, porque es lo que ocurra después. Si el tratado entrara en vigor, por ejemplo, en el 2020, por ahí de marzo, pues entrará en vigor la nueva regla el 1 de enero del 2020. Perdóname, en marzo del 2020, porque es lo que ocurra después. Entonces, en este caso, lo más factible es que el tratado entre en vigor, el nuevo, el AMEC, entre en vigor en 2019, por ahí de mediados, pero la regla no entre en vigor sino hasta el 1 de enero del 2020, como está escrito. De tal manera que la respuesta a tu pregunta es no va a pasar nada, porque la regla va a ser la misma durante el 2019. ¿Alguna? Buenos días, Charay de Reuters. Exactamente, ¿qué retos tienen estas marcas de origen europeo y asiática cuya integración ahorita está más hacia sus continentes, de donde están sus casas matrices? ¿Y qué efecto va a tener esto en el mercado, en la composición del mercado y también en las empresas como tal, en el empleo? Sí, mire, esa pregunta en este momento no tiene una respuesta, porque le voy a decir lo mismo que le acabo de decir a su compañero. El análisis se tiene que hacer empresa por empresa. La pregunta la tiene que hacer usted a cada empresa, porque incluso entre las asiáticas, pues hay diferencias. Entonces, yo sugiero que la pregunta la haga directamente a las empresas, porque no tengo como industria la suma de lo que va a ocurrir todavía, porque las propias empresas están haciendo sus cuentas, sus cálculos, qué es lo que van a tener que integrar más, etcétera. Entonces, no tengo una respuesta que ofrecerle desafortunadamente, pero sé que las empresas, cada una de ellas está haciendo sus cuentas para tener la menor de las afectaciones. Le recuerdo a usted que aún las que no cumplan la regla tienen garantizado el 2.5% de arancel, a pesar de que Estados Unidos pudiera subir el arancel, ya sea como resultado de subir el arancel de nación más favorecida o como resultado de la aplicación de un arancel elevado por motivos de seguridad nacional, conforme a la investigación que están llevando a cabo a partir del 28 de mayo de este año.
cualquiera de las dos medidas que tomara, violatorias de la Organización Mundial de Comercio e independientemente de que México lo llevara a instancias de solución de controversias en la OMC, México tiene salvado tanto los que cumplen como los que no cumplen, los que cumplen con 0 arancel y los que no cumplen con 2.5% de arancel. Las pick-ups están libres bajo la 232, es decir, no les aplicaría el arancel de la 232, ni tampoco habría cupos o cantidades que limiten a la exportación de las pick-ups. Buenos días. Sí, Sara. Sara Cantera del Universal. Yo le quiero preguntar al ingeniero Rosales. En el 2019 ya se libera el comercio de autos usados e importados de Estados Unidos libre de arancel. ¿Qué retos implica para la industria? ¿Qué medidas se están tomando para minimizar el impacto? No sé si prevén algún impacto. Gracias, Sara. O sea, antes de que dé mi exposición empezamos con las respuestas, pero lo importante es que se transmita el mensaje. Y es muy buena tu pregunta porque en efecto se ha generado incertidumbre y confusión al respecto. ¿Qué es lo que tenemos a partir del 1 de enero del 2019? La fecha marcada dentro del Telecán vigente actualmente. Recuerden ustedes que a partir del 2009 inició el calendario de desgravación para vehículos usados con una apertura para los vehículos de 10 años de antigüedad, que está desde el 2009. Y cada 2 años va disminuyendo en 2 años la antigüedad que contempla esta tabla de desgravación. Es decir, en 2011 se incluyó 8 años de antigüedad, y así sucesivamente, y por lo tanto estamos por arribar a partir del 1 de enero del 2019 a que cualquier vehículo usado sin importar la antigüedad puede ser importado entre los países firmantes del Telecán sin arancel. Cualquier vehículo usado originario contemplado en el propio tratado. Ahora bien, recuerden ustedes que tenemos vigente un decreto que regula la importación de vehículos usados, que en el artículo 1 de dicho decreto hace referencia a las condiciones que deben de cumplir los vehículos originarios que pretendan ser importados al amparo del Telecán sin pago de arancel. Y esta condición establece que la calidad de vehículo originario debe de ser acreditada con la presentación de un certificado de origen expedido por el fabricante, que acredite de manera fehaciente que el vehículo cumple con la regla de origen, 62.5% de valor de contenido regional de Norteamérica en las condiciones actuales. Es decir, no cuando se fabricó hace 10, hace 8, hace 7, hace 6, hace 5, hace 4, la antigüedad que corresponda, sino en las condiciones actuales al momento de la exportación del país procedente, o en este caso de la importación a México. Recuerden ustedes que esto fue motivo de amparo por parte de importadores y que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto de la constitucionalidad de esta consideración del decreto. Por lo tanto, y desde que tenemos esta jurisprudencia de la Corte,
no ha sido importado ningún vehículo usado al amparo de las reglas del Telecán. En concreto, y hablando en términos de comercio, no estamos esperando ningún cambio el 1 de enero del 2019. Es decir, el que un fabricante expida un certificado de origen para garantizar que tiene el 62.5% cuando menos de contenido regional de un vehículo que salió de sus plantas en el pasado, pues es muy difícil de poderlo hacer. Entonces, esta es la situación. Y esto es relevante dado que ha habido, sobre todo en la franja fronteriza, mensajes, digamos que distorsionan la realidad porque únicamente mencionan una parte de la información que es la que tú referiste al inicio de tu cuestionamiento y lo ponen en sentido afirmativo absoluto. Es decir, a partir del 1 de enero del 2019 estará abierta la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. Falso. No es así porque debe de satisfacerse los requerimientos que están enmarcados en el decreto que regula la importación de vehículos usados para aquellos vehículos que bajo las reglas del Telecán se pretendan importar a México aduciendo que son vehículos originarios. Insisto, la presentación del certificado de origen expedido por el fabricante. El 31 de marzo del 2019. Bueno, y el propio tratado, como lo dijo Memo al principio. Sí, perdón, aun cuando venciera el decreto, la condición que debe de ser satisfecha para poder importar un vehículo al amparo del Telecán subyacería. Que es que sea originario. Que sea originario y que se acredite la calidad de originario con la presentación del certificado de origen. Es muy importante que la próxima vez que alguno de ustedes mencione el tema, ya sea en sus notas o en sus preguntas, mencionen la parte originario, ¿verdad? Con eso se resuelve. Si tú dijeras, ¿qué va a pasar ahora que en el 2019 se abre la importación de autos usados originarios provenientes de Estados Unidos? Si dijeras originarios, estás en lo correcto, porque originarios impone una restricción. No es se abre a la importación de autos usados el que sea como sea y sin mostrar ningún papel. Entonces, se abre a la importación de autos. Ahora, la otra connotación que es importante es que se abre, a ver, ya estaba abierto, nada más que se fue actualizando 2 años. Es decir, no es como estuvo cerrado y ahora en el 2019, no, ahorita está abierto para los de 2 años atrás. Entonces, creo que es importante decir, hoy está abierto, va a seguir abierto, pero para los vehículos originarios. Sí. Pero para mí, porque soy el que ya me voy, la de Memo ahorita él se va a quedar aquí. Oiga, el presidente del CCE hablaba justamente que se está trabajando con el nuevo gobierno una política industrial. Me gustaría saber cuáles son los elementos que requiere la industria automotriz justamente para poder ser parte y cumplir con este contenido regional, incrementar las cadenas de valor. ¿Qué es lo que se está requiriendo para incentivar esta competitividad de la región? Y bueno, ahí tengo una duda técnica en cuanto a cómo explicar justamente estos elementos de la regla de origen. ¿Cómo van a cumplir el 70% de aluminio, de acero? ¿Cómo suma este 40% laboral? Creo que también hay periodos a destrabarse. Y, o sea, ¿cómo hacer la suma de toda la integración?
¿Podría explicar un poquito? Gracias. Bueno, el tema de política industrial, ya le dedicamos alguna vez a este grupo el tema de nuestra agenda automotriz. Les dijimos que tenía 4 pilares, que tenía el pilar del mercado interno, el pilar de marco legal para hacer negocios, el pilar del acceso a los mercados internacionales y el pilar de investigación, desarrollo e ingeniería en nuestro país. En esos 4 pilares tenemos desarrollada una agenda y en esa agenda se incorpora, por supuesto, el tema de la integración. Con mucho gusto lo te podemos hacer llegar de nuevo. Hicimos una conferencia de prensa explícita para ese tema, no sé si lo recuerdas, en nuestro documento de diálogos con la industria automotriz, que es el documento base que le presentamos al nuevo gobierno. Con mucho gusto le pido a Pamela que te haga llegar una copia adicional. Ahora, pues mira, ahí me hizo el favor Dani luego de ponerlo. Pero bueno, el segundo tema es muy importante porque efectivamente, como lo dices tú, la regla se cumple en su conjunto, no se cumple una parte sí y otra parte no. Es decir, la regla tiene 4 componentes. El componente de valor de contenido regional del auto, el componente del valor de contenido regional de las partes esenciales, el componente del acero y del aluminio y el componente de partes y componentes que vienen de Estados Unidos o Canadá. Recuerden ustedes que el último componente tiene créditos que bajan el nivel de restricción. De 40% puedes obtener créditos hasta 10% por investigación, desarrollo y tecnologías de la información, y puedes bajar otro 5% si tienes una planta de motores que tenga capacidad de fabricar hasta 100,000 motores en Estados Unidos o Canadá, o una planta de transmisiones que tenga capacidad de fabricar hasta 100,000 transmisiones en Estados Unidos o Canadá, o una planta para hacer baterías para vehículos eléctricos hasta 25,000 baterías, con capacidad hasta 25,000 baterías en Estados Unidos o Canadá. Cualquiera de los 3 umbrales, porque son o, que puedas alcanzar, te otorga otro 5% de reducción en la restricción de 40% de contenido de partes y componentes de Estados Unidos y Canadá, en el caso de vehículos ligeros, y de 45% en el caso de las pick-ups. De tal manera que si logras alcanzar algunos de estos créditos, podrías bajar de 40 a 25% o de 45 a 30% en la restricción. Las 4 se tienen que cumplir, Lilia. O sea, tú estás en lo correcto. No es cumplir con una de las 4 o con 2. Las 4 se tienen que cumplir. La primera, 75% de valor de contenido regional del auto. Por cierto, recuerden que en el Telecán original se pueden utilizar promedios de una planta, es decir, no tiene que cumplir el vehículo exacto que estás exportando. Puede ser que exportas 3 o 4 modelos y lo que haces es promediar entre los modelos. Es decir, el cálculo de los promedios se vale como en el Telecán actual original. Lo mismo en el caso de las partes esenciales. En el caso de las partes esenciales, que si es un vehículo de combustión interna, tendrá que cumplir con 6 partes esenciales. Esas 6 partes esenciales, que son motores, transmisiones, suspensión, caja de la dirección, el chasis, por ahí me faltó alguna. Esas tienen que ser en promedio 75%. Es decir, alguna podrá estar en 70, otra podrá estar en 80,
pero el promedio de esas partes es el que tiene que alcanzar 75%. Parece menor, pero son logros que se fueron alcanzando durante la negociación. Entonces, la tercera, pues es esta restricción de acero y aluminio, que ahí son las compras corporativas de acero y las compras corporativas de aluminio. ¿A qué me refiero con corporativas? Bueno, pues que si Volkswagen tiene planta en Puebla, pero también tiene planta en Chattanooga, pues se considera la compra del acero de Puebla y de Chattanooga. Lo mismo para las que tienen planta en los 3 países, pues será la compra de acero de los 3 países la que tiene que alcanzar el 70%. Eso ayuda también a las empresas. Y finalmente la restricción que acabamos de hablar. Esta restricción que tiene que ver con que un porcentaje de las partes y los componentes tienen que venir de Estados Unidos y Canadá. En el caso de México, esos componentes son 40% o hasta 40% para vehículos ligeros, hasta 45% para pickups, que pueden ser reducidas mediante los créditos que ya mencioné, 10% y 5% máximos, para llevar estos números de hasta 40, llevarlo hasta 25, y lo mismo el caso de pickups de 45 a 30, si alcanzas esos créditos. Por cierto, los créditos se pueden alcanzar al 10% en el caso de investigación, desarrollo y tecnologías de la información, pero a lo mejor lo alcanzas con 9 o lo alcanzas con 8 porque son un cociente. Ese cociente es los salarios que gastas en investigación y desarrollo más los salarios que gastas en tecnologías de la información, entre los salarios que gastas en la planta de manufactura. Si ese número te da 8%, pues es lo que podrás utilizar de crédito. Si te da 12%, no puedes usar más que 10%, porque es el límite que puedes usar como crédito. Entonces, son los 4 componentes, Lilia, los que tienes que cumplir al mismo tiempo. Oye, doctor, ¿quién va a medir estos porcentajes? O sea, ¿quién va a vigilar que de veras estén comprando? No es lo mismo, la pregunta 1 no es igual que la 2. ¿Quién lo va a medir? Obviamente la empresa. ¿Quién lo va a vigilar? El país importador. O sea, el país importador, igual que en la regla de origen del Telecan original, son auditorías. O sea, el país importador se reserva el derecho de llevar a cabo auditorías si tienes sospechas de que no estás cumpliendo. Es igualito que ahorita. O sea, si hoy tú dices que cumpliste al 63 y que por lo tanto la regla del 62.5 la cumples, el país importador puede o no iniciar una investigación por creerte o no de que cumples al 63. Si tiene elementos para decir por qué no cumples, el que se reservó el derecho de investigar es el país importador, directamente con la empresa sin pasar por la autoridad del país exportador. Es como ahora se hace. De hecho, se abrió una oficina en Hacienda que es justamente de auditoría. Y ellos en Hacienda, en el caso de las importaciones de México, son expertos en hacer auditorías de reglas de origen. Buenos días, doctor. Diana Domínguez de Notimex. Doctor, yo quiero saber cómo queda el sector automotriz frente a todo este tema que está saliendo a raíz del AMECA de China. China, si bien no tiene inversiones en México que podrían preocupar a México, siempre se ha hablado de esta intención de que inviertan, sobre todo ahora que con esta revolución tecnológica, China es uno de los mayores productores de baterías para la producción de vehículos eléctricos. ¿Cómo queda parado el sector automotriz frente a este tema de China, de si se les van a permitir inversiones, no se les van a permitir inversiones? Por favor, ¿podría decirme qué es lo que pasa? Bueno, primero, explícame mejor tu pregunta, porque tú haces una aseveración la cual no entendí. Dices que hay una preocupación por parte nuestra de China. No, si bien tal vez no hay una preocupación. ¿Pero por qué? O sea, porque no hay grandes inversiones. Pero si sí las hubiera, explícame la preocupación.
porque se está hablando de que se está prohibiendo, hay algo que yo honestamente no entiendo y seguramente usted lo tiene más claro, si se van a permitir más inversiones de China en los países del tratado o no, y cómo quedaría parado el sector automotriz. Se está hablando de que sí se van a permitir Bueno, o no se por van a eso permitir. te pedí aclararlo, porque si no pareciera que es como un hecho. A ver, China ha estado invirtiendo en nuestro país para la comercialización de vehículos. Lo sabemos y allí están las marcas afuera. Si el día de mañana invierte en vehículos, en la fabricación o en la fabricación de autopartes, México no tiene ninguna restricción a la inversión extranjera. La ley es muy clara. Nuestros estatutos como asociación son muy claros para la incorporación de nuevos miembros. Entonces, desmiento totalmente que haya una preocupación como tal, pues los inversionistas hacen sus cuentas, los competidores hacen sus cuentas, y no hubo tal restricción a las inversiones. ¿En algún momento va a haber algún estudio del impacto de la industria? Es que dice ahorita que es 1 a 1, si va a haber algún porcentaje o... Seguramente las marcas me lo indicarán. Yo acuérdate que respondo a un consejo en donde participan todas las marcas. Si es así, se los hago saber inmediatamente. En este momento no tengo ninguna instrucción a ese respecto. Perdón, es que tengo una pregunta acá. Perdón. Doctor, buenos días, a mí me gustaría saber cuál es el ánimo de inversión para México con este nuevo acuerdo comercial. También me gustaría saber qué implicaría para la industria que desaparezca el certificado de origen y como qué tipo de sanciones estarían esperando en caso de incumplimiento de la regla de origen. Son sanciones que se van a imponer por cada uno de los países, entiendo, pero... Es muy fácil. Empiezo por esta segunda. A quien no cumpla la regla de origen se le aplica el arancel de nación más favorecida. Si ellos elevaran el arancel de nación más favorecida, que hoy es 2.5, a México se le seguirá aplicando el 2.5. Entonces la sanción es, en vez del 0, es 2.5. Es decir, si tú estás queriendo tomar ventaja de un 0 cuando te corresponde un 2.5, pues seguramente harán las cuentas para ver desde cuándo debes el 2.5. Pero es 2.5% de arancel para los que no cumplen. Ahora, vuelvo a insistir, hoy por hoy los países tienen esa misma prerrogativa. No nos vayamos ahí con la finta de que a partir de ahora van a poder auditar o a partir de... A ver, desde 1994 existe una metodología dentro del capítulo de reglas de origen del Telecán original, que por cierto fue trasladado a este tratado, de auditoría por incumplimiento, y explica cómo se harían, y que te notifico y te doy 60 días y luego tú tienes que responder a la autoridad del país importador, etcétera. Es decir, hay una metodología, un proceso de auditoría que está descrito en el tratado original y en el nuevo tratado. Sí. Me regreso a la pregunta que me hicieron tus compañeros acá a mi derecha. Cuando hablas del ánimo de inversión, ustedes quisieran ver el ánimo de inversión de la industria, pero el ánimo de inversión es empresa por empresa. O sea, no se da a nivel industria como tal, nunca se ha dado así, se da por empresa. ¿Quién invierte? Pues quien haga sus cuentas y sepa que deberá de cumplir la regla de origen 5 años después de que invierta, de que fabrique. Acuérdense que para las nuevas plantas quedó en el nuevo tratado lo que está en el tratado original, de que hay un periodo de regla de origen preferencial, vamos a llamarle así,
en el que no tienen que cumplir con el 75%. Las nuevas plantas tienen hasta 5 años para cumplir con para empezar a aplicar la nueva regla. Lo mismo nuevas plataformas, por cierto, que tienen hasta 2 años. O sea, las nuevas plataformas tienen un waiver, como le llaman en inglés, una exoneración, pues, del cumplimiento de la regla por 2 años, y las nuevas plantas tienen hasta 5 años. Por ejemplo, voy a hablar así al aire. Si hay una planta que abrió hace 2 años, ya ustedes imagínense cuál, ¿está ahorita fabricando con 62.5? No, está fabricando con 50% de valor de contenido regional. ¿Por qué? Porque está aplicando la exoneración que le permite el tratado original. Entonces está exportando al 50 y lleva 2 años, le quedan 3. Si entrara en vigor el nuevo tratado, se le van a respetar sus 3 años o 2 años y medio o lo que le quede cuando entre el nuevo tratado de exoneración a la regla de origen, a partir de lo cual, una vez terminando, empieza su transición. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta que las nuevas inversiones seguirán contando, y esto fue una discusión muy fuerte hasta el final. No solo por las nuevas plantas que ya teníamos, sino las nuevas plantas que pueden venir y tener una regla de origen más flexible al inicio, como lo tiene en el Telecán original. Y así quedó en el AMEC, una regla de origen más flexible de 5 años para nuevas plantas y de 2 años para nuevas plataformas. Bueno, finalmente me gustaría saber si hay algún impacto con este nuevo acuerdo con respecto a los otros acuerdos, por ejemplo, con Europa, con Asia, con América Latina. Ninguno. No hay ningún impacto. No, bueno, justo que comentó que por lo menos garantizar que se preservara esos 5 años de garantía o 3 para las nuevas 2. plantas o 2 para las nuevas plantas. También me gustaría saber qué otros temas fueron los que al final, digamos, tardaron más en resolverse, ya que terminó, casi ya tenemos el resultado para el sector automotor. O sea, ¿qué fue lo más difícil de negociar al final? Lo que se quedó hasta el final. Pues no vengo preparado para esa pregunta así como para tenerlo en mi memoria. Todo fue difícil. Fue muy complejo. Usted nos vio ahí, usted estaba ahí en el solazo, en el USTR. El tema de los promedios, por ejemplo, yo creo que fue un tema que estuvo ahí en discusión y me parece que fue muy importante para nosotros. Este tema de las nuevas plantas, las nuevas plataformas, el tema de cómo se iba a tratar la 232 en caso de que hubiera una 232 y que creo que ya quedó claro para todos, no tiene nada que ver con el TLC. Ya no los quiero ver escribiendo esto de en el TLC se establecieron cuotas. No, el TLC es libre comercio. En donde se estableció un número fue en caso de que Estados Unidos aplique la 232 y es fuera totalmente del Telecán. Esto de la 232 fue una discusión probablemente de los últimos 3 días de reuniones y así. No tengo ahorita en la mente algo que le pueda yo señalar, pero claramente hubo temas al final muy importantes. Por ejemplo, en la propia aplicación de la regla de origen, pues el hecho de que tengamos 3 años más 2 de transición, cuando Estados Unidos, si ustedes ven la propuesta original, en la primera de ellas no había ni siquiera transición, era 85% sin transición. Luego hubo 2 años de transición. En fin, estoy hablando de la historia, pero de 2 años de transición pasamos a 3 y de 3 pasamos a 3 más 2. Entonces, creo que fue una negociación complejísima, ¿verdad? En donde pues cada quien teníamos nuestras propias posturas diferentes a las que finalmente quedaron. Y del lado del equipo negociador de Estados Unidos, ¿quién fue la figura que digamos, llevó la batuta en el tema automotriz? Igualmente de México. Supongo que el secretario Guajardo fue del lado de México, pero del lado de Estados Unidos. Lighthizer.
el embajador. Muchísimas gracias y de nuevo les voy a ofrecer una disculpa de que yo me tengo que retirar. Memo, a ti, una disculpa. Gracias a todos y pues quedo a la orden. Adelante.